La batalla de Lepanto, librada en 1561, fue el combate naval más importante y sangriento del Mediterráneo. Con la participación de 40.000 hombres muertos y 10.000 heridos, fue la mayor batalla de galeras de la historia y la segunda más sangrienta de Europa. Este enfrentamiento ocurrió en la entrada del Golfo de Patras entre la flota del Imperio Otomano y la Liga Santa, una coalición cristiana compuesta por España, Venecia, los Estados Pontificios, Génova, el Ducado de Saboya y la Orden de Malta, liderada por Juan de Austria, hermanastro de Felipe II. La Liga Santa se formó en respuesta a la caída de Chipre en manos de los turcos en 1570. Aunque los otomanos habían fracasado en su intento de tomar Malta en 1565, seguían siendo considerados invencibles en el mar bajo el sultán Selim II. Francia, enemiga de España y aliada del Imperio Otomano, no se unió a la coalición cristiana. Durante el verano de 1571, la flota cristiana se concentró en Mesina, mientras los turcos realizaban incursiones en el Mediterráneo oriental desde abril. La Liga Santa reunió un total de 208 galeras y 6 galeazas, 108 de Venecia, 82 de España, 12 del Papado, 3 de Saboya y 3 de la Orden de Malta. A pesar de que Venecia aportó la mayoría de las naves, España contribuyó con la mayor parte de la infantería, crucial para los abordajes que caracterizaban las batallas navales de la época. La formación de la Liga Santa no fue fácil y solo se logró gracias al esfuerzo del Papa Pío V, quien resolvió las diferencias entre españoles, venecianos y genoveses. En mayo de 1571 se acordó que España cubriría la mitad de los gastos, Venecia una tercera parte y el papado el resto. Juan de Austria fue nombrado comandante supremo y se estipuló que ninguna parte podía negociar la paz por separado con los otomanos. Tras la conquista de Chipre, la flota otomana se dedicó a saquear puertos venecianos y atacar las costas de Creta. En septiembre, mientras la Liga Santa completaba sus preparativos, los otomanos continuaban hostigando el Adriático. Después de arrasar Corfú, el almirante otomano Alí Pachá decidió dirigirse al Golfo de Patras para reabastecer sus naves y evitar ser atrapado por la flota cristiana en Mesina. Alí Pachá, con 251 barcos y más de 28.000 soldados, se preparó en Lepanto, una pequeña ciudad griega. Su objetivo era aprovisionarse para cumplir la orden del sultán de enfrentar y destruir la flota cristiana. La flota de la Liga Santa se reunió en el puerto siciliano de Mesina, aunque la concentración tomó más tiempo del previsto, debido a la dispersión de las naves provenientes de lugares tan diversos como Barcelona, Cartagena, Mallorca, Génova, Venecia, Nápoles, Sicilia, Malta, Corfú y Creta. Los líderes de la Liga Santa consideraron varias opciones ofensivas. Debido a la proximidad de los temporales de otoño, atacar las islas del Mediterráneo Oriental o los Dardanelos se mostró imprudente. La opción más lógica parecía ser la conquista de los puertos principales de Albania y la península griega de Morea, para cerrar la entrada turca al Adriático y detener los ataques en el sur de Italia. Sin embargo, Juan de Austria propuso enfrentarse directamente a la flota turca, una idea que finalmente prevaleció con el apoyo de Venecia. El 17 de septiembre, Juan de Austria partió de Mesina tras pasar revista a la flota conjunta. La flota constaba de 90 galeras, 24 naos y 50 fragatas de España, 106 galeras, 6 galeazas, 2 naos y 20 fragatas de Venecia, y 12 galeras y 6 fragatas del Papa, además de un centenar de naves auxiliares menores. Pese a las reticencias venecianas, Juan de Austria convenció a Veniero de embarcar a 4.000 soldados de los tercios españoles, principalmente arcabuceros, una fuerza decisiva en el combate. Veniero, aunque problemático, combatió valientemente cuando llegó el momento. Muchas galeras venecianas estaban en malas condiciones y con tripulaciones indisciplinadas, lo que llevó a Juan de Austria a mezclar las galeras venecianas con las españolas para evitar retiradas. La flota cristiana contaba con 1.300 cañones y casi 85.000 hombres, incluidos 28.000 soldados, 20.000 españoles, 8.100 de los tercios, 5.200 italianos, 5.000 alemanes, 8.000 venecianos y 2.000 del Papa, además de 2.500 voluntarios. La flota turca disponía de 741 cañones y 251 barcos frente a los 208 de la Liga. Los turcos contaban con unos 2.500 genízaros armados con arcabuces y excelentes arqueros, aunque los arcabuces cristianos resultaron ser más efectivos. Como era tradicional, la galera real de Juan de Austria estaba destinada a enfrentarse a la sultana de Alí Pachá, que llevaba 300 genízaros y 100 arqueros. La captura o destrucción de una nave capitana podía decidir el resultado de la batalla, ya que una vez capturada, la armada quedaba sin dirección y el otro bando consideraba ganada la batalla.
En términos generales, la escuadra turca era mayor que la cristiana, pero la superioridad numérica otomana se veía compensada por la mayor potencia de fuego de los barcos de la Liga Santa. Los turcos contaban con menos cañones y no tenían galeazas, auténticas fortalezas flotantes. Cada galeaza cristiana estaba armada con 36 cañones grandes y 64 piezas que disparaban bolas de piedra. Confundido por los espías turcos, Juan de Austria inicialmente creyó que la flota de Alí Pachá estaba en Preveza. Sin embargo, pescadores griegos le informaron que los turcos habían puesto rumbo a África. Tras fondear en Corfú y recibir información precisa de sus exploradores, Juan de Austria supo que la escuadra enemiga estaba refugiada en Lepanto. Decidió partir inmediatamente al encuentro del enemigo, y el 4 de octubre la escuadra cristiana llegó a Cefalonia. Tanto los cristianos como los otomanos tenían dudas sobre su posición. Los generales otomanos recomendaron esperar en Lepanto bajo la protección de los castillos costeros, pero Alí Pachá recibió órdenes del sultán de atacar. Decidió que el combate era inevitable. Alí Pachá planeó concentrar las galeras más débiles en el ala derecha, cerca de la costa, bajo el mando de Mehmed Sirocco. Las mejores y más rápidas naves, dirigidas por Uluç Ali, se situarían en el ala izquierda, en mar abierto, para rodear a la flota cristiana. Sin embargo, el despliegue en mar abierto propuesto por Uluç Ali no se llevó a cabo. El retraso en las comunicaciones fue crucial, ya que una orden del gran visir Mehmed Sokoli, autorizando a Alí Pachá a invernar en el Golfo de Patras, llegó demasiado tarde. Dos incidentes casi rompieron la alianza cristiana antes de la batalla. En Gomeniza, Doria, el almirante genovés, quiso revisar la nave capitana de Venecia, pero Veniero se lo prohibió, advirtiéndole que lo ejecutaría si pisaba su barco. Juan de Austria tuvo que permitir que la inspección la realizara Colonna, comandante de las galeras pontificias. En otro incidente, Veniero mandó ahorcar a un capitán y varios soldados españoles por una discusión, lo que enfureció a Juan de Austria, aunque finalmente pasó para no romper la unidad. El 5 de octubre, la flota turca salió de Lepanto sin conocer la posición exacta de los cristianos. Alí Pachá envió al corsario Karakodja a explorar. Kodja logró infiltrarse y regresó con información, aunque subestimó la cantidad de galeras enemigas y confundió a las galeazas venecianas con naves de transporte. El 6 de octubre, Karakodja, al mando de 20 galeras, fue enviada en misión de avanzada. Sus vigías avistaron la escuadra cristiana al amanecer del 7 de octubre, y Alí Pachá ordenó prepararse para el combate. Hacia las 7 de la mañana, la vanguardia de la Armada de la Liga, tras pasar por el estrecho entre la isla de Oxia y la costa griega, se adentró en el Golfo de Patras, encontrándose con la enorme flota otomana. El choque era inevitable. Cuando se produjo el encuentro decisivo, las formaciones de ambas flotas eran muy similares. Inicialmente, los turcos adoptaron una formación en media luna, que luego cambiaron a una línea recta. Tanto cristianos como turcos se organizaron en 4 escuadras, una de las cuales se mantenía en reserva. En el ala izquierda cristiana estaban las galeras venecianas de Barbarigo, las más rápidas y maniobreras, encargadas de impedir que los turcos las flanquearan. Alí Pachá planeaba rebasar la línea cristiana por ambos flancos, mientras el horrible central otomano resistía, apoyado por la reserva dirigida por el almirante corsario Turgut Reis. Juan de Austria contrarrestó esta maniobra reforzando los flancos y colocando las galeazas en primera línea. Para aumentar la potencia de fuego, ordenó eliminar los espolones de las galeras y despejar las tamboretas, situando la línea de tiro de los cañones casi a ras de agua. El domingo 7 de octubre de 1571, hacia las 11 de la mañana, las dos flotas establecieron contacto. Las primeras naves en entrar en combate fueron las alas más próximas a la costa. Cada línea de batalla superaba los 3 kilómetros de largo. Inicialmente, el viento estaba en contra de los cristianos, pero a la vez cambió a su favor, obligando a los turcos a retrasar su marcha y enfrentar el humo de la artillería. Juan de Austria recorrió la flota en una fragata ligera, alentando a sus hombres y recordándoles la indulgencia plenaria otorgada por el Papa. Según el cronista naval José María Martínez Hidalgo, la presencia del joven generalísimo levantó el ánimo de todos, uniendo a los hombres de distintos países en la promesa de luchar hasta la muerte. El ala izquierda de Barbarigo tenía órdenes de acercarse a la costa para impedir que el flanco derecho turco sobrepasara la línea cristiana. Esto obligó al ala derecha de Doria a moverse hacia el sur para facilitar el despliegue, aunque se alejó más de lo previsto, casi costándole caro a la flota cristiana. El primer disparo lo realizó la galera de Juan de Austria, señal de reto, mientras se organizaba la formación en línea de combate. La maniobra era complicada, requiriendo rellenar vacíos entre las escuadras y situar las galeazas en vanguardia.
Las naves de Mehmed Sirocco rodearon las galeras de Venecia y Barbarigo recibió un flechazo mortal. Los turcos abordaron 8 galeras cristianas, pero no lograron rodear completamente la línea veneciana, que giró para encajonar a la escuadra de Scirocco contra la costa. Las galeras venecianas de Vincenzo Quirini, entre ellas la de su sobrino Marino Contarini, destacaron en el combate. La resistencia permitió que 10 galeras españolas de reserva y las galeazas de los hermanos Bragadino viraran desde el centro y se unieran al combate. El ala derecha otomana fue aniquilada y algunos barcos quedaron varados en la costa. La maniobra de Scirocco fracasó y los combatientes turcos supervivientes fueron rematados o perseguidos. Alonso de Ercilla capturó la desesperación de los turcos en sus versos. Cual con brazos, hombros, rostro y pecho, el gran reflujo de las olas hiende, cual sin mirar al fondo y largo trecho, no sabiendo nadar allí lo aprende. No hay parentesco, no hay amigo estrecho, ni el mismo padre al caro hijo atiende, que el miedo, de respetos enemigo, jamás en el peligro tuvo amigo. Scirocco fue hallado malherido y eliminado sin piedad. Las galeazas, con el viento favorable, realizaron descargas cerradas contra el centro de la línea turca, desordenando su avance y causando estragos. Al mediodía, el centro otomano se abalanzó sobre el centro cristiano de Juan de Austria. 2 galeazas, situadas en el ala derecha, no pudieron intervenir debido a la destreza de los turcos. La galera sultana de Ali Pachá embistió a la Real de Juan de Austria, quedando ambas naves enganchadas. A bordo de la Real, junto a 400 arcabuceros y soldados veteranos, estaban capitanes españoles como Bernardino de Cárdenas y Rodrigo de Mendoza. La sultana recibió refuerzos constantes y la Real contó con el apoyo de las galeras de Veniero. Más de 30 galeras combatieron en un pequeño espacio. Los cristianos intentaron abordar la capitana turca 2 veces, pero fueron rechazados por los genízaros. La escuadra de reserva de Álvaro de Bazán acudió en auxilio de la Real, y Marco Antonio Colonna lanzó su nave contra la sultana, ordenando una devastadora descarga de arcabucería. El cronista Jerónimo Cortés Real escribió: «Se veía todo el mar ardiendo en llamas, todo cubierto de bajeles rotos, llenos de cuerpos muertos y teñido de sangre de infieles y cristianos». Juan de Austria decidió lanzar un asalto definitivo a la sultana con todos los hombres disponibles. La lucha se volvió feroz y cuerpo a cuerpo, entre los alaridos de los combatientes, el entrechocar de las armas y el estruendo de la pólvora. En medio de la batalla, un disparo de arcabuz abatió a Ali Pachá. Su cuerpo quedó tendido en cubierta y un cautivo cristiano le cortó la cabeza, la cual fue ofrecida a Juan de Austria, quien la rechazó. Finalmente, la cabeza fue enarbolada en una pica, y los guerreros cristianos celebraron mientras la cruz de San Andrés sustituía a la bandera islámica. Los otomanos retrocedieron y fueron masacrados. Durante todo el tiempo que duró la pelea entre la Real y la sultana, los barcos de apoyo y las galeras de reserva no dejaron de suministrar refuerzos. El poeta Fernando de Herrera describe la batalla como un tumulto tan grande que parecía que las galeras se partían por la mitad y el mar rugía en protesta, con hombres ensordecidos por el estruendo y el cielo oscurecido por el humo. A pesar de las advertencias de Felipe II, Juan de Austria luchó como un soldado más y resultó herido en un tobillo. Su sobrino, Alejandro Farnesio, también destacó, asaltando una galera turca y combatiendo con gran bravura. Cuando la noticia de la muerte de Ali Pachá se extendió entre las filas turcas, toda su línea de combate se desmoronó, aunque la batalla aún no había concluido. Uluchalí, el jefe turco más destacado, puso en aprietos el flanco derecho del centro cristiano al abrir una brecha entre los barcos de Doria y los de Juan de Austria. Los turcos capturaron varias galeras venecianas, pero Doria, con la ayuda de Bazán y las galeras de Juan de Cardona, evitó el desastre. Uluchalí, viendo la batalla perdida, se retiró con 30 galeras hacia Navarino, aunque Doria no pudo impedirlo. Los venecianos criticaron a Doria por no arriesgar sus galeras genovesas. Durante su retirada, Uluchalí atacó un grupo de galeras de la Orden de Malta, capturándolas brevemente antes de ser forzado a abandonarlas por la reserva de Bazán. Escapó hacia Lepanto con 13 galeras, llevándose el estandarte de la capitana de Malta. Allí se reunió con otras 33 galeras otomanas que se habían dispersado. Hacia las 4 de la tarde, la batalla había concluido y el mar, teñido de sangre y salpicado de restos de barcos, volvió a quedar en calma. El historiador Luciano Serrano resumió la confusión de la batalla. Cristianos y musulmanes peleaban mezclados, en un asombroso desorden, con gritos salvajes, tiros de artillería, fuego, humo maloliente y lamentos de los moribundos. La trascendencia de Lepanto fue enorme, no solo militarmente,
sino psicológicamente, ya que destruyó el mito de la supremacía turca en el mar. Miguel de Cervantes, quien combatió en la batalla, destacó que el mayor logro fue desengañar al mundo del error de que los turcos eran invencibles en el mar. Fernández Duro señala que Lepanto hirió mortalmente el poderío naval turco. Aunque reconstruyeron su flota, nunca más dominaron el Mediterráneo occidental. Las bajas turcas fueron ingentes. Unas 200 galeras perdidas y unos 30.000 muertos. Muchos de ellos oficiales y especialistas irreemplazables. Las pérdidas de la Liga Santa en barcos fueron bajas, pero los cristianos sufrieron unas 8.000 muertes y 21.000 heridos, casi un 30% de bajas. Entre los héroes de Lepanto destaca una mujer conocida como María la Bailaora, quien disfrazada de hombre luchó valientemente junto a los soldados españoles para estar con su amante. Su valentía y amor la convirtió en una figura memorable de la batalla. La batalla de Lepanto marcó un punto de inflexión en la historia naval del Mediterráneo y simbolizó el declive del poder otomano en la región.